Como hemos dicho, Putin promete que donará hasta 50.000 toneladas de grano a 6 países africanos. Lo dice en esa cumbre Rusia-África, un encuentro marcado sin duda por la renuncia del Kremlin a los acuerdos del grano. Para analizar esta cumbre hablamos con Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hemos escuchado a Putin que dice que su país puede sustituir a Ucrania en las exportaciones de cereales. ¿Puede ser realmente una alternativa? Bueno, puede ser una alternativa para los 6 países que Vladimir Putin ha nombrado, pero no para toda África. Se trata claramente de un gesto diplomático para demostrar que Rusia es capaz de liderar ciertos países en África, a pesar de la presencia de los Estados Unidos o la Unión Europea y Francia en particular. Este anuncio en esta segunda cumbre Rusia y África es un golpe de efecto, como fue un golpe de efecto hace 4 años en la primera cumbre, donde Putin había anunciado que Rusia va a perdonar 20.000 millones de dólares de la deuda de los países africanos, ¿no? En la segunda cumbre, el golpe de efecto es esta capacidad supuesta de Rusia de llevar grano a los países que Vladimir Putin ha nombrado, pero no a toda África. ¿Convence a alguien este golpe de efecto, incluso a esos 6 países, o esto podría suponer simplemente para ellos un parche? Bueno, estos países son aliados más cercanos de Rusia en África y claramente es un gesto hacia ellos. Los países que Putin ha nombrado son países, algunos de ellos tienen a los paramilitares del grupo Wagner, otros tienen vínculos económicos en la minería extractiva con Rusia, y también, digamos, en el mayor comercio entre África y Rusia es en alimentación, ¿no? En la exportación de grano y la importación de fruta y verdura desde África a Rusia. Por lo tanto, es un parche, pero sí que sirve y sobre todo es un gesto hacia los aliados de Rusia, no hacia todos los países de África. ¿Puede tener realmente Rusia en África esos aliados que tanto busca y que necesita? Rusia tiene excelentes relaciones diplomáticas con África, ha empezado a pensar en África, sobre todo a partir de 2014, cuando por la imposición de las sanciones económicas del Occidente, Rusia se empezó a sentir cada vez más aislada y ha empezado a usar sus vínculos de la época de la Unión Soviética, que son muy buenos, porque en la época de la Unión Soviética apoyó todos los movimientos anticoloniales y era un país que luchaba contra el colonialismo de los países europeos en África. Y muchos de estos países han dicho que nunca han olvidado este apoyo, y Rusia de Vladimir Putin hoy en día usa estos vínculos históricos que datan de la Unión Soviética para renovar su supuesto compromiso con África. Pero lo que sí hemos visto desde la primera cumbre de Rusia y África de 2019, Rusia sí que ha avanzado en desarrollar relaciones económicas y comerciales, también relaciones en materia de seguridad y defensa, tanto al nivel estatal, vendiendo su armamento, esto sobre todo a los países del norte de África. Argelia es su mayor cliente allí, y en el resto de los países africanos hay una enorme presencia del grupo Wagner, del grupo paramilitar, que tiene contratos directos con los gobiernos africanos, pero sin duda estos contratos están vigilados y están supervisados por el Kremlin. Por lo tanto, la segunda cumbre Rusia y África lo que quiere demostrar es que Rusia no está aislada a pesar de las sanciones económicas impuestas por la guerra de Ucrania, y con este golpe de efecto de sustituir el grano ucraniano, aparte de que quiere ahogar la economía de Ucrania, quiere demostrar que sigue siendo, a pesar de que está en dificultades, Rusia misma, que sigue siendo un gran aliado para los países africanos. Sin embargo, usted ha hablado de supuesto compromiso de Rusia con África. ¿Qué es lo que le hace dudar?
Lo que me hace dudar es que en la primera cumbre de África, Putin había anunciado el perdón de la deuda africana de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, este acuerdo databa del año 2009. Pero fue un golpe de efecto. ¿Por qué dudo? Porque veo en esta segunda cumbre también el golpe de efecto y Rusia no es un país que da algo gratuitamente, ¿no? Anunciar que a cada de estos países va a regalar alrededor de 25.000 toneladas del grano gratuitamente es falso, porque Rusia no hace nada gratuitamente. A cambio de ello, pedirá apoyos de estos países, por ejemplo, en Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que los países aliados de Rusia en África son los países que son o estados fallidos o estados que tienen impuestas sanciones por Occidente, por lo tanto están en una semejante situación que Rusia, ¿no? Del grano Rusia puede tener grano. Rusia es el país con el mayor número uno, el mayor productor del grano del mundo. Este puesto a veces lo comparte con Ucrania, a veces no. Son dos países mayores exportadores de grano y productores de grano. Por lo tanto, Rusia, desde el punto de vista técnico, digamos, puede tener este grano. Otra cosa es en qué condiciones este grano va a ir a los países africanos y subrayo que Rusia no va a hacer nada gratuitamente. Mira, Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por ayudarnos a desgranar todo lo que ocurre en esa cumbre Rusia-África. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Buenas Saludo. tardes.